Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 30 de octubre del 2020. Bienvenidos a este webinar mensual con el título del día de hoy, la investigación prioridad de hoy. Antes de iniciar, pues me gustaría agradecerles a las personas que el día de hoy nos acompañan. Son 422 personas que se han registrado en este evento del día de hoy. Nos acompañan de 12 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y México. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera igualmente mencionar a las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia: a la doctora Adriana Palma Esteves, presidenta de PALEG Internacional; al maestro Jorge Alfredo Cuellar, director de FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México; al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la FES de Cuautitlán, también de la Universidad Nacional Autónoma de México; y al doctor Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, pues bueno, hoy queremos compartirles pues dos grandes noticias que PALEG tiene para ustedes. De primera mano, pues bueno, siempre en la búsqueda de dar mejores alternativas y ofrecer soluciones en estos tiempos, pues PALEG ha creado el Diplomado de Investigadores junto con la Cátedra UNESCO de la Universidad de Integración Regional, pues con la finalidad de seguir contribuyendo a la educación con calidad humana. Los invitamos a consultar no solo nuestra página, sino también nuestras redes sociales, donde podrán tener todo el detalle de los cursos que integran ese diplomado y que ojalá esperemos sea de gran utilidad para ustedes. Al mismo tiempo, bueno, compartirles que justo pues buscando beneficios para estas épocas de pandemia y apoyando pues un poco el tema económico familiares, pues bueno, hemos decidido crear por ahí un par de promociones que también las podrán consultar y al término del webinar platicaríamos a detalle cualquier duda que tengan al respecto. Pero bueno, hoy tenemos promoción de 3x2 en nuestros cursos del 2020 precisamente para todos ustedes y solo hoy hasta las medianoche, digamos, al cierre del día de hoy, pues todas las personas que nos están haciendo el favor de conectarse a este webinar, pues tendrán el 50% de descuento en nuestros cursos también del 2020, solo por hoy. Pues si logran registrarse y hacer su pago el día de hoy, también podrán consultarlo y por ahí durante la conferencia al cierre también presentaremos pues hay algunas pantallas para que puedan tener más información y con todo gusto al término pues nos quedaremos a resolver estas dudas. Así que pues enhorabuena también para PALEG por este gran diplomado y por estos cursos que hoy pone a la disposición de ustedes. Y bueno, la otra gran noticia que queremos compartirles es que bueno, en esta búsqueda de renovarnos y de innovar con ustedes pues cada día, compartirles la gran noticia de que hoy estamos estrenando nuestro nuevo sitio web. Esta página que sin duda alguna PALEG Internacional ha trabajado para el beneficio de ustedes. Es un nuevo sitio que hoy pues finalmente nos está permitiendo relanzar pues estos contenidos que hoy ponemos a su disposición. Los invitamos para que naveguen nuestra página, que la conozcan con mayor profundidad, que conozcan la labor y programas que hace PALEG en el día a día y esperamos que sea de muchísima utilidad para todos ustedes, tanto nuestros miembros como público en general. Claramente, pues esta página busca seguir impulsando pues no solo nuestra misión y nuestros valores, sino lo que son nuestros ejes rectores que nos han caracterizado durante todos estos años, que tienen que ver con el bienestar físico y emocional, la inclusión, el servicio comunitario, ambientes sanos y sostenibilidad. Así que pues enhorabuena para PALEG, los invitamos a que pues la compartan, nos ayuden a difundirla y que pues conozcan mucho más de esta labor que venimos haciendo todos los días con mucho esfuerzo y con gran dedicación para el beneficio de todos ustedes y finalmente lograr pues una calidad humana en la educación. Así que consúltenla, están viendo algunas pantallas por ahí de este nuevo sitio web y los invitamos para que la naveguen a mucho más profundidad. Enhorabuena y felicidades a PALEG pues por este relanzamiento de este sitio web que estará disponible para ustedes pues a partir del día de hoy. Así que felicidades nuevamente para el equipo de PALEG. Bueno, y el día de hoy, pues bueno, comentábamos que finalmente, pues tenemos un gran webinar el día de hoy, que es titulado La investigación prioridad de hoy. Pero antes de iniciar y presentar a nuestro gran expositor, que ya nos ha hecho el favor y el honor de acompañarnos en otras ocasiones, que ahorita con todo gusto les
leeré alguna semblanza muy breve de su gran trayectoria. Me gustaría cederle la palabra a la doctora Verónica Palma, quien nos dará unas palabras de bienvenida antes de iniciar. Doctora, bienvenida, buen día. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Pues muy contenta una vez más por nuestro webinar mensual y qué mejor que lo hagamos con esta gran personalidad que es el doctor Axel Didrikson, que nos permite pues tener un momentito de él. Sabemos de su agenda sumamente apretada y quiero decirle y agradecerle públicamente que siempre esté tan dispuesto para PALEC, que siempre contribuya y bueno, favorezca a que tengamos un poco de su conocimiento y de su gran talento. Muchísimas gracias, doctor Didrikson, por aceptar una vez más este webinar. Y bueno, pues como bien lo decía el licenciado Mario Díez de Bonilla, bueno, pues en la búsqueda, después de toda esta crucial situación que se nos ha presentado a nivel mundial con la pandemia, bueno, pues buscamos que en las esferas de la educación siempre haya soluciones, siempre haya alternativas, porque a la educación nos corresponde dar soluciones a nuestras sociedades. Así es que con estos grandes paradigmas, lo que estamos buscando, investigación. Creemos que la investigación hoy tiene que ser una verdadera prioridad. Gracias a la investigación es que podemos favorecer rápidamente a tomar decisiones y sobre todo a conocer cuáles son las mejores alternativas para los momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Así que por eso se ha generado junto con FES Cuautitlán UNAM, junto con Cátedra UNESCO, este diplomado que es el conjunto de 5 cursos en general y que bueno, lo que buscamos es que cada vez haya una formación integral para los investigadores, para que puedan contar con muchos mayores recursos y sobre todo que logren el profesionalismo como investigadores de una forma mucho más rápida y contundente. Así que bueno, pues empezamos con este maravilloso webinar por parte del doctor Axel Didrikson y iniciaremos nuestros cursos el 3 de noviembre. Les daremos mayor información para que ustedes puedan conocer cuáles son las opciones que tienen para dichos cursos y cómo es que pueden lograr ya con un reconocimiento por parte de la UNAM este diplomado. Por otra parte, quiero decirles que también estamos generando y formando investigadores porque al resultado de esta pandemia, bueno, pues PALEC ha convocado a las universidades más antiguas de Latinoamérica para unirse, para hacer una alianza global y así poder generar 3 condiciones, 3 características sumamente relevantes. Una, la activación de la movilidad académica mediante de un modelo híbrido, porque hoy así nos lo exige la situación. Utilizando la metodología de aprendizaje-servicio, que es una metodología pedagógica que nos ha dado excelentes resultados en la aplicación del conocimiento y sobre todo en dar y favorecer a la responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos. Así es que favoreciendo a comunidades y bueno, organizaciones que requieren de mucha mayor ayuda bajo las circunstancias que hoy apremian sobre nuestra condición mundial. Así que bueno, pues estaremos firmando muy pronto nuestra alianza global con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, con la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana y con la Universidad de Puerto Rico, justamente de Puerto Rico. Así es que bueno, pues enhorabuena, también muy favorecidos porque Cátedra UNESCO llevará la asesoría y como siempre nos ha privilegiado el doctor Didrikson a la revisión puntual de las investigaciones que se generen en esta alianza global. Desde Cátedra UNESCO y siendo el doctor Didrikson quien nos haga favor de hacer esta gran labor y este gran trabajo. Todo esto gracias a los miembros PALEC. Gracias por sumarse, gracias por
buscar alternativas que, como lo mencioné desde el principio, la educación tenemos la obligación de dar soluciones a la condición social que hoy nos aqueja. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Axel Didrikson. Muchísimas gracias, se lo decía hace un rato. Muchas gracias por siempre privilegiarnos y será un honor volver a escucharlo y tomar conocimiento, aunque sea un pedacito, de todo aquello que usted tiene para nosotros. Siempre agradecida con mi queridísima FES Cuautitlán, mi alma mater, doctor Francisco Montiel, por favor hágale mi agradecimiento y mi reconocimiento al doctor Cuellar. Esperemos que se pueda unir en un momento más con nosotros. Mientras tanto, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por continuar con PALEC. Gracias por sumarse, porque todo esto lo hacemos para ustedes y con ustedes. Así es que bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana Palma, presidenta de PALEC, por estas palabras de bienvenida y por esta inauguración a este webinar del día de hoy. Y bueno, pues nos gustaría también agradecer la presencia del doctor Alejandro Bird Orozco, de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación de FES Acatlán, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, doctor Bird. Y bueno, pues ahora pedirle a nuestro doctor Francisco Montiel Sosa que nos haga favor de darnos también un mensaje de bienvenida antes de iniciar nuestro webinar del día de hoy. Doctor Montiel, gracias, bienvenido. Claro que sí, mi estimado Mario, pues es un placer, doctora Verónica Palma, estar nuevamente con PALEC. Primero que nada, una felicitación para ustedes por esos anuncios importantes, ese portal espectacular que está diseñando PALEC, que desde luego influirá mucho en el impacto mayor que tenga el que de por sí ya tiene este programa de América Latina por la educación con calidad humana. Y pues como siempre, junto con FES Cuautitlán, el maestro Cuellar, el maestro Jorge Alfredo Cuellar, nuestro director, no sé si ya anda por ahí o ya está por ingresar, pero me pidió que yo atendiera ahorita el arranque del evento. Estará con nosotros en un momento más. Y pues a nombre de la FES Cuautitlán, obviamente de la UNAM, es un orgullo tener al doctor Axel Didrikson. Doctor Didrikson, pues obviamente ya se lo comentará el maestro Cuellar, pero darle las gracias, reconocer que pues se haya distinguido a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, con que pues conforme junto con el Instituto de Investigación de la Universidad y la Educación, donde usted participa, pues que seamos nodo también de esta importante cátedra UNESCO de la Universidad de la Integración Regional. Es un placer, es un orgullo para la FES Cuautitlán que se nos haya distinguido con ese honor. Obviamente la doctora María Magdalena, que es un pilar fuerte de PALEC y que bueno, con nosotros trabaja como académica, pues el que sea quien esté al frente de este nodo, pues obviamente nos enlaza todavía más a PALEC, a FES Cuautitlán, a la UNAM, y obviamente teniendo el orgullo de tener al doctor Axel Didrikson en el centro de esta cátedra, ¿no? Un gusto, y pues desde luego que también estar aquí participando y por escuchar este importante webinar de la investigación, prioridad de hoy, pues obviamente los universitarios, como todos los que estamos aquí, sabemos que la investigación es la segunda función sustantiva de la universidad después de la docencia, pero que hoy el día lo estamos acompañando con este evento que va encaminado a extender obviamente los beneficios de la universidad, los beneficios de la cultura, los beneficios obviamente de todos estos conceptos que se deben de vertir hacia la sociedad, y sobre todo en un momento tan complicado que nos ha tocado vivir en este 2020, que en realidad nos está dejando marcados a todos, está dejando marcados a la especie humana, porque nunca nos había tocado vivir de manera simultánea todo el Homo sapiens, pues un problema tan delicado como una pandemia de impacto global, ¿no? En ese sentido, nos está dejando reflexiones, nos está dejando enseñanza, nos está dejando estas oportunidades de integrarnos a través de pues, las tecnologías de la información, pues de manera internacional, de una manera que a veces presencialmente es difícil, pues hemos tratado, y la universidad sí lo ha hecho,
de aprovechar pues estas circunstancias, ¿no? El doctor Gragua ha dicho, la UNAM no se detiene, pues aquí estamos precisamente la FES Cuautitlán como parte de nuestra querida UNAM, acompañando a PALEC porque creemos en su proyecto, porque creemos en su objetivo, pues obviamente acompañando al doctor Axel Didrikson en este webinar que va a impartir y pues que será un placer escuchar. Muchas gracias, doctor Didrikson. Doctora Verónica, como siempre, aquí con ustedes, un saludo, un abrazo a PALEC. Mi estimado Alejandro Vir, un abrazo a nuestra hermana FES Acatlán y pues un saludo a todas y todos que nos escuchan desde los 14 países que ya mencionó el estimado maestro Mario Díaz. Entonces, un saludo, por mi raza hablar al espíritu. Muchísimas gracias, doctor Montiel, por estas palabras también de bienvenida y por este mensaje. Muchas gracias, bienvenido nuevamente. Y bueno, pues también ya tenemos el gusto y el honor de que se conectó ya con nosotros el maestro Jorge Alfredo Cuéllar. Maestro Cuéllar, pues también si nos hace el favor y el honor de mandarnos un mensaje de bienvenida y saludarlo personalmente. Bienvenido el día de hoy. Muy buenas tardes, disculpen la demora, estaba en otro evento, pero yo nada más agradecer a PALEC infinitamente la organización de este evento, al doctor Montiel por sus palabras, a Verónica sus palabras, María Magdalena Zarraute, excelente como siempre, y doctor Axel Didrikson, adelante con su plática. Yo ya demorar el inicio de este importante evento, me da gusto estar aquí, voy a estar muy atento escuchando. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de disfrutarlos. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias, maestro Cuéllar. Gracias por hacernos el honor de conectarse y acompañarnos en este webinar del día de hoy. Le mandamos un abrazo también. Muchas gracias. Y bueno, pues ha llegado el momento de iniciar con este webinar. Me gustaría, pues, obvio, tener el placer y el honor de presentarles al doctor Axel Didrikson Takayanagi y leerles una breve semblanza de su amplia trayectoria. Él es investigador titular de tiempo completo y definitivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es presidente de la Global University Network for Innovation, GUNI, para América Latina y el Caribe, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal en el periodo 2006 al 2009, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores SNI, coordinador de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional desde 1995 a la fecha, coordinador del tema Educación para la Agenda Ciudadana Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del 2012 al 2017. Él es autor de más de 25 libros, más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Estos trabajos han sido publicados tanto en español como en inglés, francés, portugués, coreano y chino. Articulista de opinión en diarios y revistas nacionales desde 1990. Para mí es un honor presentarles al doctor Didrikson. Bienvenido y gracias por esta gran plática del día de hoy, doctor. Gracias a todas y todos. Un saludo para quienes están enlazándose con nosotros en este importante webinar. Saludo con mucho afecto a la doctora Verónica Palma, presidenta de PALEC, con quien nos reconocemos y por supuesto adherimos a las ideas, a los trabajos, a los eventos, a la filosofía, a la perspectiva que tiene esta red que se ha construido desde abajo y que ahora tiene un gran impacto. Un gran saludo, mi estimada doctora Palma, porque reconozco que es un esfuerzo muy grande y debe ser reconocido como tal. Saludo también, por supuesto, al doctor Francisco Montiel, con quien ya tenemos una trayectoria de eventos, de amistad, por supuesto, y además de hermandad Puma, porque la FES Cuautitlán es una, no solamente muy importante facultad de estudios superiores, sino la primigenia de las universidades multidisciplinarias, de las sedes multidisciplinarias de nuestra universidad. Muchas gracias, don Mario, por la presentación.
Y saludo, por supuesto, al señor director Jorge Alfredo Cuellar, que amablemente nos acompaña, sabiendo todas las actividades que tenemos en la universidad en este momento para pensar, reflexionar en este fin de año y el que viene, que va a estar un poquito más difícil. Y con mucho afecto a la doctora María Serraute, que es nuestra coordinadora del nodo FES-Cuautitlán de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional. Con este nodo tenemos ya 10 nodos enlazados en una red de la Cátedra UNESCO en toda América Latina y el Caribe, y que por supuesto ponemos a la disposición desde el paraguas de la UNESCO para que potenciemos la cooperación solidaria, la colaboración académica, la movilidad de estudiantes y académicos también, y que podamos comprender la dimensión de la internacionalización en el marco de lo que hoy es una situación global y que tenemos que tener situaciones, por supuesto, de respuesta también globales, integracionistas, de colaboración, y estas redes que tenemos como PALEC y la red de la cátedra tienen que encaminarse hacia esta perspectiva. Bueno, voy a presentar una reflexión tanto conceptual como prospectiva respecto al tema de la investigación. Los estudios que hemos realizado tanto en la docencia, en la gestión de la producción y transferencia de nuevos conocimientos, como en la reorganización, efectivamente es una prioridad. Voy a presentar estas investigaciones que hemos realizado alrededor de lo que en Europa, Asia o en Norteamérica le llamamos la tercera misión, o el debate sobre la tercera misión, que es un poco, digamos, conceptualmente distinto a lo que es la experiencia de la universidad pública latinoamericana, mexicana y latinoamericana, porque siempre decimos nosotros, es casi como un logo del modelo de nuestra universidad, decimos, tenemos 3 funciones básicas: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Esto no ocurre así en los otros modelos mundiales. En otros modelos, el tema de la difusión de la cultura no entra como una función sustancial de la universidad. Esta es casi prototípica de los modelos latinoamericanos, que también se le puede agregar quizá entre difusión cultural y extensión y servicio, o responsabilidad social, como también se ha subrayado últimamente, en las últimas 2 décadas, como parte de las funciones sustantivas de la universidad. En otros modelos, el debate se ha concentrado en la idea de que la investigación con innovación, es decir, más bien la innovación desde la perspectiva de la investigación, es la tercera misión de la universidad. Esta tercera misión, por supuesto, reitero, con los matices conceptuales que tenemos que hacerlo desde la perspectiva de las universidades latinoamericanas, es el debate, el gran debate hoy mundial sobre los cambios en la gestión y la organización de los modelos de las universidades contemporáneas. ¿A qué me refiero desde la perspectiva, digamos, de impacto y de epistemología institucional, de la organización de los conocimientos y de la dinámica y potencialidad que tienen estos cambios en la lógica de hacer intervenir un nuevo concepto y, por supuesto, también una nueva función que se pega, se articula, ya es indisoluble en el concepto de o función de la investigación universitaria, que es la innovación, universidad e innovación. Por ejemplo, el debate que tuvimos hace unos 5 años y que hoy día ya está incluso permeando en el conjunto de las universidades, que se denominó la investigación con responsabilidad, innovación e investigación responsable, que ocurrió en el marco del proyecto Bolonia y en el debate europeo de la, digamos, escenario o perspectiva del espacio único de educación superior en Europa,
que primero querían alcanzarlo como la región de mayor producción del conocimiento, de mayor producción científica en el mundo, que no lograron en 2010, ahora lo están proyectando para el 2020 o más. Yo creo que ya se van a ir hasta el 2030 porque han entrado en situaciones muy terribles y ahora con la pandemia pues mucho más. Pero este tema de la innovación y la investigación responsable se convirtió en el debate sobre el cual tenían que reorganizarse las universidades. En las plataformas también de reorganización de las principales universidades emblemáticas del Asia-Pacífico, desde la Universidad de Tokio, las universidades nacionales de Japón, el proyecto 911 y 685 de China, de las 100 universidades de clase mundial, o toda la reorganización que están ocurriendo desde hace unos 10, 15 años en Corea, en Malasia, Singapur, etcétera, y lo que también se está realizando desde la perspectiva de la autonomía, de la puesta en escena de los procesos complejos de reorganización en América Latina hacia la interdisciplinariedad y poner la investigación con la innovación en la perspectiva desde la problemática universitaria, que tiene mucho sentido desde el concepto que ha desarrollado PALEC de aprendizaje-servicio, o que de donde somos partes del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la educación superior por parte de IESALC, del Instituto para Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe, lo que hacemos desde nuestra red de Global University Network for Innovation, GUNI. También esta reflexión se enmarca en el tema de qué significa hoy en día la investigación universitaria en la perspectiva del modo 2 de hacer la ciencia, en la perspectiva de los nuevos segmentos laborales que están privilegiando las cadenas de valor de producción del conocimiento para articularla a productos de innovación tecnológica o productos de innovación social o productos de impacto social o de incidencia social, como le llamamos nosotros en la política de ciencia y tecnología reciente, que está ya en debate como una ley nacional de humanidades, ciencia y tecnología de parte de CONACYT, donde hemos estado participando muy activamente. Hacen referencia pues a esta redefinición conceptual del papel que juega la investigación, innovación respecto hacia la sociedad y hacia el interior de la universidad. Aquí hay un primer tema bilateral que hay que definir con mucha claridad. Uno, al adoptar la perspectiva de la articulación de la innovación con la investigación hacia el interior de las universidades, tiene un impacto directo en la reorganización de la propia currícula y la docencia. Por lo regular, en América Latina, en México, tenemos universidades desde hace 50, 100 años, qué sé yo, universidades de docencia, es decir, organizadas para formación, donde la investigación era y sigue siendo menor en importancia, en recursos, en número de investigadores frente a los docentes, y por lo tanto dentro de las funciones el modelo dominante básicamente era el de la enseñanza, el de la organización de la currícula desde esta perspectiva, y la investigación era menor. En los últimos 10 años, 15 años, esto ha venido modificando en las universidades nacionales más importantes, sobre todo de carácter público en nuestros países, que ha resignificado el tema de la investigación con la innovación en la perspectiva de impactar al interior las funciones sustantivas de la universidad. Y esto significa que en los modelos en donde las universidades nacionales se han convertido en modelos de investigación o universidades de investigación con innovación, que según los estudios que yo tengo no rebasan
más de 30 universidades en toda América Latina, pero que concentran alrededor del 80% de la producción científico-tecnológica de toda la región, 35 universidades, la USP de Brasil, la Universidad Federal de Río Grande do Sul en este país, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de la República del Uruguay. En México son alrededor, yo diría, unas 10 universidades que han venido incorporando el tema de la investigación como una prioridad, y entonces esto, desde la perspectiva del interior de las universidades, impacta directamente la currícula. Ese es, digamos, el primer significado, digamos, de epistemología institucional, es decir, de la reorganización de los conocimientos desde la institución misma, porque cuando la investigación se convierte en la lógica de la gestión de los conocimientos en las instituciones de educación superior, la currícula tiene que ser reorganizada para poder articularse a lo que significa no solamente la repetición, la formación profesional, el conocimiento de la vida profesional o de segmentos del mercado laboral desde una perspectiva disciplinar. Cuando la investigación se pone al frente, la lógica de reorganización de la currícula se modifica de manera fundamental, porque se requiere introducir en la currícula un conjunto de habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos, por supuesto, contenidos, métodos, lenguajes, que se articulan en la investigación y que por lo tanto introducen elementos como, por ejemplo, que los estudiantes tengan que formarse en la perspectiva del autoaprendizaje, del manejo muy fluido de nuevas plataformas de investigación, que desarrollen en la lógica de proyectos de investigación y por lo tanto que desarrollen este tipo de habilidades de conjetura, desarrollo de tesis e hipótesis, desarrollo de marcos conceptuales, que relacionen estos proyectos de investigación con la realidad, que tengan un aprendizaje en la perspectiva de su práctica y que no solamente vean su formación como la obtención de un título, sino como la formación de habilidades para el desarrollo de nuevos conocimientos, la proyección de actividades colegiadas, en donde también el docente deja de ser un solo docente en una materia y tiene que articularse de forma colegiada con otros profesores investigadores para el desarrollo de redes y para la articulación de proyectos con la realidad. Este significado de pasar del modo 1 al modo 2, como nos los mostró los estudios y el debate que inició Michael Gibbons et al. Y que ha seguido, donde se articula las disciplinas con la interdisciplina, la complejidad, la transversalidad. Este nuevo modo 2 implica, reitero, hacia el interior de las universidades una redefinición de la currícula, porque por lo menos en un 50% esta se concentra ahora en espectros relacionados directamente con la disciplina y la profesión, y el otro 50% del proceso formativo hacia procesos cognitivos independientes, de trabajo en equipo, de desarrollo del plurilingüismo, de la interculturalidad, del aprendizaje con servicio, de la investigación articulada a la innovación y la investigación vinculada al desarrollo local, regional o nacional en la perspectiva de la incidencia social, la suma de actores en el involucramiento de los procesos de aprendizaje, la currícula y el servicio de la universidad vía la investigación y la innovación, implica esta articulación de nuevos actores, de gobiernos locales, de gobiernos municipales, de gobiernos federales, sobre la base de múltiples fondos y que desarrolla un tipo de gestión y de rearticulación de las funciones sustantivas, reitero, al interior de la universidad. Hacia afuera, esto impacta directamente las perspectivas de la investigación hacia la cadena de valores,
en el marco de las sociedades del conocimiento. Esta idea de que la universidad ahora se articula hacia una sociedad del conocimiento redefine también las funciones que implicaban una visión meramente individual de los perfiles de egreso hacia segmentos laborales profesionales, donde el individuo que era egresado tenía una perspectiva meramente personal de movilidad ocupacional o de trayectorias de proyectos de vida relacionados con su familia o su pareja o su perspectiva cultural y social en general, y que ahora esto, al referirse desde la perspectiva de la innovación a las cadenas de valor, hacia la economía del conocimiento, hacia el desarrollo del impacto social de la investigación y la innovación, aun y cuando no sea investigador, sino que sea un profesional que sabe desarrollar capacidades para la intervención en la realidad desde la perspectiva de protocolos, de hipótesis, de creatividad, de innovación en general. Esto también tiene una redefinición del papel de los perfiles de egreso y su relación con los nuevos segmentos laborales, que como ustedes pueden comprobar, hacia los próximos 10 años prácticamente vamos a tener alrededor del 60-80%, dependiendo del desarrollo de los países, en donde los mercados laborales conocidos de tipo profesional o especializados prácticamente van a desaparecer y se van a crear nuevas articulaciones complejas de relacionamiento de capacidades en los mercados laborales, que hoy es un tema crucial para el debate. Yo recomendaría incluso que después algún webinar en PALEC se tratara el tema de la relación de la universidad en la perspectiva del aprendizaje-servicio, en la lógica de las profesiones del futuro, porque esto ya representa un escenario relacionado con la robótica, con la inteligencia artificial, con la tremenda revolución de los paradigmas de la articulación de la ciencia y la tecnología. Vamos a tener frente a nosotros un conjunto de áreas de laborales totalmente distintas, y si no las pensamos desde esa lógica, pues prácticamente vamos a sacar egresados que no van a tener la oportunidad de insertarse en estas nuevas áreas laborales de trabajo, y se van a quedar pues en profesiones estancas, de gran competitividad, con mercados de trabajo muy saturados. Entonces aquí hay esta redefinición del tema de la investigación con la innovación. Reitero, en primer lugar debe verse con un tremendo impacto hacia el interior de la universidad, porque redefine las funciones de docencia, de enseñanza y de la organización de la currícula, y segundo, hacia la sociedad del conocimiento, las economías locales, la incidencia de la investigación y la innovación hacia las perspectivas de un nuevo desarrollo, en donde las cadenas de valor están determinadas por lo que se innove, se desarrolle en la perspectiva de la investigación científica y tecnológica, y desde la lógica también de la investigación con incidencia social, que como se ha adoptado ya en nuestro país en la perspectiva de la política científico y tecnológica. En otros lugares, esto, por ejemplo, en las universidades más importantes de investigación, que están aglutinadas en la Liga de las Universidades Europeas de Investigación, la llamada LERU, The League of European Research Universities, la famosa LERU, que tiene las 25 universidades de investigación más importantes de Europa, han adoptado prácticamente ya la idea de la investigación e innovación como la prioridad al interior de sus universidades, pero ellos le denominan la sustitución de la evaluación de la calidad de la investigación con innovación y responsabilidad, la RII, como se le conoce por sus siglas en inglés en Europa o en otros lugares, y han adoptado el concepto de el impacto social de la investigación hacia la sociedad, hacia determinados desarrollos locales y regionales, como ocurre, por ejemplo, ahorita en el modelo nórdico, que es el más dinámico que tenemos en Europa, u otras universidades, o en esta liga y red de universidades de investigación. En nuestro país, reitero,
el concepto que se ha adoptado para ver la articulación entre la investigación, innovación y sociedad local, regional y nacional o internacional de los procesos y productos de la innovación desde las universidades. Se ha adoptado el término de incidencia social. Incluso la semana pasada tuvimos la segunda reunión latinoamericana convocada entre Claxo y CONACYT para ver toda la nueva metodología, indicadores y variables de la incidencia social, sobre todo en las ciencias sociales, pero en las ciencias también en lo general, para adoptar ya un conjunto de mapas metodológicos para evaluar la nueva perspectiva de la calidad social desde su incidencia de las universidades y de los investigadores, tanto el Sistema Nacional de Investigadores como de los otros núcleos de investigación en América Latina y el Caribe, y que está planteando la redefinición de la permanencia y del impacto social de nuestro trabajo académico hacia la sociedad. Entonces, esto conceptualmente, reitero, esto es una redefinición de la gestión de la producción, de la transferencia de conocimientos en la perspectiva de universidades de investigación, como es la UNAM, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, unas 10 universidades en nuestro país y otras 20, 30 en América Latina, donde estamos adoptando ya criterios distintos, la lógica de la prioridad de la investigación con impactos en ambos escenarios, tal como lo he tratado de puntualizar. Esto, por supuesto, está redefiniendo los viejos modelos rígidos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad que teníamos vía COPAES o vía los consejos interinstitucionales de evaluación, los famosos CIES, o los modelos de evaluación internos tipo PRIDE o los tortibonos, como se le conocen popularmente, para evaluar la productividad del trabajo académico, en donde ya los sistemas de evaluación están incorporando estos nuevos conceptos a los que me he reiterado. Es decir, los nuevos modelos de evaluación de la calidad académica, por supuesto que siguen midiendo artículos científicos, Scopus, publicación en revistas indexadas, número de estudiantes de posgrado que atendemos, tesistas que desarrollamos, formación de profesionales y los propios proyectos de investigación. Sin duda, esta cuantificación sigue siendo requerida, reiterada y comprobada en las universidades, pero en la perspectiva de la nueva política de ciencia y tecnología y de educación superior que hoy se está ya discutiendo, y yo creo que hacia finales del año ya lo vamos a tener como nuevas leyes, tanto de educación superior como de ciencia y tecnología. Los criterios de evaluación se van a modificar, sobre todo sobre la base de lo que he mencionado. La investigación se va a articular con la innovación social, de perspectiva de incidencia social, y que implica que también redefinamos los criterios sobre la base de la evaluación por productividad solamente hacia la evaluación complementaria, pero que cada vez se va volviendo más importante, una evaluación de tipo de incidencia social y que implica la solución de problemas reales de gran desigualdad, pobreza, miseria, violencia, inequidad, condiciones de género que existen en nuestro país. Esas y muchas otras cosas vinculadas al desarrollo de la sustentabilidad, a los ODS, a los Objetivos para un Desarrollo con Sostenibilidad, y la vigencia de un país con equidad, con mayor igualdad y equidad, y que por lo tanto la investigación y la responsabilidad social está vinculada a este tipo de nuevas valoraciones del trabajo que realizamos en la perspectiva de la investigación y la innovación con impacto o incidencia social. Entonces, aquí tenemos una tercera condición de impacto, que son los modelos de aseguramiento de la calidad o de evaluación en general de nuestro trabajo académico.
Entonces, ¿qué implica en el terreno de la perspectiva hacia los próximos 10 años? Bueno, implica, además, metiendo la pandemia que nos está ubicando hacia nuevos modelos de organización, de trabajo académico, por lo menos en el corto plazo, hacia los próximos 2 y 3 años, en el mediano plazo, hacia los 5 años, plazo prospectivo, hacia unos 10, 15 años, está implicando la creación de nuevas universidades y estructuras curriculares híbridas que, reitero, creo que lo hemos insistido en otras ocasiones, implican una ruptura en los paradigmas de los procesos del conocimiento. Los modelos híbridos no solamente son modelos mixtos de combinación de aula con Zoom o con educación a distancia. Estos son los modelos que solamente reiteran y repiten los modelos tradicionales de organización de los conocimientos. En cambio, los modelos híbridos hacen referencia a una ruptura en los modelos tradicionales porque el aula deja de convertirse en el único espacio de aprendizaje y se va hacia los proyectos de investigación, hacia procesos de investigación-acción, hacia procesos de colectivos de docencia e investigación, hacia procesos de articulación de la formación profesional con la práctica, hacia terrenos en donde las perspectivas son básicamente de carácter trans o interdisciplinarias en los procesos formativos y de aprendizaje, y donde se vincula la docencia hacia la investigación y la innovación de este terreno, como lo hemos venido mencionando. Esto implica una proyección y desarrollo de estrategias hacia los próximos 10 años que va a implicar un trabajo. Todos conocemos, quienes hemos estado en la dirección de instituciones de educación superior, como lo conoce perfectamente nuestros colegas, el doctor Francisco Montiel, el doctor Alfredo Cuellar, y por supuesto la doctora Palma y la doctora Serraute, que tiene un trabajo incansable y de pensamiento de gran altura, porque mover currículas, modificar planes y programas de estudio, redefinir las pautas de la docencia para sustituir solamente el aula o el Zoom o la educación a distancia, implica estrategias que requieren efectivamente transformaciones secuenciales, progresivas, hacia los modelos híbridos que van desarrollando dentro de los procesos tradicionales profesionalizantes habilidades hacia la transversalidad, hacia la complejidad, hacia la educación con vínculos hacia la investigación y la innovación, que reitero, no necesariamente significa formar investigadores, sino constituir las habilidades y las destrezas que tenemos los investigadores para el descubrimiento, la creatividad, el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades de vinculación e innovación, y por lo tanto también en el ejercicio de una nueva forma de gestión del conocimiento que implica directamente fuentes de recursos diferentes, distintos a las del mero subsidio universitario como el que tenemos derecho de carácter público, porque los procesos de innovación y de investigación con incidencia social traen consigo la participación de actores, de recursos que provienen de comunidades, de pequeñas o medianas empresas o de grandes empresas, donde se generan procesos de encadenamiento de valores desde la perspectiva del conocimiento hacia el mercado, que no implica solamente la mercantilización, sino el desarrollo local y de incidencia social con democratización y perspectivas de articulación para generación de riqueza local, comunitaria, intercultural, etcétera. Es decir, reitero, con este concepto de incidencia social, y que hoy en día ya representan paradigmas sobre los cuales tenemos que desarrollar esta lógica de largo plazo en estrategias de una amplia planeación prospectiva que tenemos que empezar a generar desde ahora, porque las crisis, efectivamente, como la que vivimos hoy en día de forma tan dramática, pueden llegar a ser oportunidades, pero también las crisis pueden llegar a ser tragedias.
es decir, puede haber una simulación de salidas a las crisis para reiterar solamente esquemas viejos que no nos van a servir dentro de 4 o 5 años y que por lo tanto, si esto ocurre, la crisis no va a ser una oportunidad ni un espacio para la transformación, sino va a implicar la réplica de un modelo tradicional obsoleto ya en crisis, también educativa, organizativa, y que nos va a meter en un verdadero hoyo y en la ampliación de las brechas que ya de por sí tenemos enormes frente a los desarrollos científico-tecnológicos que existen en otros países y que no los aprovechamos en la perspectiva de la solución de nuestros propios problemas. En cambio, la lógica de que pensemos en estos modelos híbridos, en la transformación y creación de nuevas universidades y redes, en la lógica de estas nuevas prioridades que implican la redefinición de las funciones sustantivas de la universidad, poniendo al frente la investigación y la innovación como prioridad con incidencia social, nos lleva a pensar en la creación de unidades de planeación estratégica que estén desarrollando perspectivas de reorganización hacia los próximos 5 o 10 años, de tal manera que tengamos un escenario hacia fin del sexenio y políticas de Estado más allá del propio sexenio en el que estamos viviendo, en donde tengamos una política de Estado distinta en materia de educación superior. Esta redefinición del impacto de la prioridad de la investigación en la redefinición de las funciones y la gestión del conocimiento de nuestras universidades se va a plasmar entero, o así lo estamos diciendo de manera muy clara, hacia las comisiones de educación, de ciencia y tecnología, tanto de la Cámara de Senadores y de Diputados, en la redefinición de la política educativa de nuestro país, que están pensando hacia el mediano plazo, hacia el 2024, alcanzar una tasa de crecimiento del 39 al 50% de la matrícula de educación superior y que por lo tanto va a implicar el desarrollo de nuevas formas de acceso a la educación superior, pero que nosotros hemos reiterado que el tema no es solamente abrir la gratuidad y el acceso al 50% del grupo de edad escolar correspondiente en materia de educación superior, sino que esto implica también la definición de lo que aprenden, porque el chiste no es dar solamente un espacio al interior de nuestras universidades, sino redefinir lo que hoy se está presentando como las perspectivas de un nuevo paradigma del aprendizaje y las nuevas perspectivas de los mercados laborales y de incidencia, como lo he reiterado, hacia los próximos por lo menos 10, 15 años. Creando efectivamente, se está planteando en la nueva ley de educación superior, un Consejo Nacional de Educación Superior homologado, articulado a nivel nacional, donde va a haber un consejo muy representativo de las universidades públicas, pero también de otros actores y representantes de otros segmentos de la población, que se está poniendo como no solamente metas de carácter social, sino también en metas de carácter transformativo en la perspectiva de los modelos de aprendizaje. Esto, reitero, creo que las universidades como la UNAM y otras que han asumido ser vanguardias o ponerse al frente de modelos de transformación y de cambio al interior de las universidades en relación con la sociedad, representan pues las instituciones que se tienen que poner al frente de la definición de prioridades, contenidos, de lo que va a significar esta nueva política educativa que pues nos está convocando a todos y que implica, por supuesto, el manejo distinto de nuevos recursos, que implica el manejo nuevo de nuevas currículas y, por supuesto, el tema de la investigación como prioridad. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, estimadas y estimados participantes de este webinar organizado por PALEC y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y la Cátedra UNESCO, Universidad de Integración Regional, tremendos desafíos que tenemos que aprovechar en la pandemia, en una situación de crisis que nos obliga a reflexionar
sobre no solamente el corto plazo, cómo vamos a regresar ahora al desarrollo de nuestras funciones sustantivas, sino cómo repensar estas funciones desde la prioridad de la investigación y que además tenga la reflexión conceptual y política, como lo he estado insistiendo, en materia de nuevas formas de organización, de gestión del conocimiento y de articulación con la sociedad, la economía y el valor de los conocimientos. Entonces, yo ahí pararía para poder conversar con ustedes. Si hay alguna participación, he visto por aquí en el chat que ya hay algunas opiniones. Con todo gusto me pongo a sus órdenes para tomar nota de lo que ustedes quieran aportar y le paso la palabra a nuestro coordinador para que tengamos continuación, maestro Mario Díez, de esta sesión de webinar. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Axel Didrikson Takayanagi, por este panorama, esta perspectiva y sobre todo pues esta visión de iniciativas a llevar a cabo. Y pues sí, efectivamente, pues abusando un poco de su amabilidad, hay algunas preguntas que hemos rescatado durante su intervención. Le voy a pedir a la licenciada Vanessa Huamchim que nos haga favor de dar lectura a algunas de ellas y pues ir avanzando en las respuestas. Muchas gracias, doctora. Adelante, licenciada Vanessa. Buenas tardes. Sí, tenemos algunas preguntas. Dicen aquí en el chat de nuestro Facebook, Domingo Márquez, ¿cómo preparamos a los estudiantes para el advenimiento de la revolución industrial? Y otra pregunta, ¿la innovación y creatividad e imaginación presente en los colectivos de los docentes debe desarrollarse de manera disciplinaria? Estás haciendo eco. Bueno, si quieres te ayudo mientras que ajustas ahí el eco, Vane. Por aquí, Domingo Márquez, Didrikson, en el chat de Zoom, porque tenemos preguntas tanto por el chat de Zoom como por Facebook. Tenemos una gran cantidad de gente por los Facebook de FES Cuautitlán y de Palé. Dice, ¿es necesario actualizar los planes curriculares? ¿Deben ser flexibles y con integración de objetos de aprendizaje dinámicos que permitan generar conocimientos cognitivos a nivel superior para ser competitivos? El conocimiento se debe pensar a nivel particular como una molécula. ¿Qué opina de la Agenda 2030 y de sus 17 objetivos? Esta es una amplia pregunta. Okay, gracias, doctora. Entonces, respecto a este primer bloque, muy puntualmente, no estamos entrando en una revolución industrial, estamos saliendo de ella. La revolución industrial implicaba que el valor principal de los agregados en la plusvalía dependía de las materias primas, del trabajo simple y de la manufactura de estos procesos. Hoy en día estamos sustituyendo precisamente la industria manufacturera hacia una industria de la información y de las nuevas tecnologías. Prácticamente los agregados de valor principales en los productos están dados por el conocimiento y no por la materia prima. Sin duda, sigue siendo los commodities, las energías fósiles, la manufactura, un elemento de riqueza de los países, pero cada vez más la economía del conocimiento, la agregación de valor desde la perspectiva de la innovación científico-tecnológica, sobre todo en las nuevas áreas del conocimiento de la biogenética, la nanotecnología, la microelectrónica, por supuesto, los nuevos componentes de robótica, la inteligencia artificial y las humanidades y las artes, que han pasado a ser elementos de agregación de valor hacia el desarrollo de las sociedades con amplio bienestar, constituyen hoy en día los valores fundamentales de la nueva sociedad que se ha abierto desde hace, por lo menos desde los años 90 hacia la fecha, y que por lo tanto hacia el futuro este va a ser el paradigma económico y social sobre el cual vamos a vivir. Si no producimos estos conocimientos para fines de bienestar desde la perspectiva de las humanidades, las ciencias sociales, el desarrollo de la innovación científico-tecnológica, nos vamos a quedar efectivamente en la manufactura o en los commodities, en la venta de las materias primas, y vamos a estar, por supuesto, en la periferia de los grandes desarrollos mundiales y, por supuesto, entregando todas nuestras ganancias y nuestros recursos
a otras empresas y otros países. Doctor, Cuando lo que estamos planteando más bien pública es... La persona que hace la pregunta dice particularmente en esta cuarta revolución industrial que habla Klaus. Bueno, sí, algunos le llaman postcapitalismo, otros la cuarta revolución industrial o la sociedad 5.0, en fin, hay distintas definiciones. Entonces estamos de acuerdo, efectivamente estamos en una revolución industrial informática, digo, Castells la llama la sociedad de la información, otros le llamamos la economía del conocimiento o sociedad del conocimiento, en fin, hay una serie de conceptos del postcapitalismo, pero que tienen este significado en el cual ya vamos a vivir, pero en el cual está depositado la perspectiva de contar con plataformas de soberanía científica y tecnológica. Si nuestro país no alcanza a desarrollar en los próximos 10 años una capacidad de soberanía científica y tecnológica donde nosotros decidimos sobre la producción, la agregación de valor y la solución de nuestros problemas desde la innovación y la investigación, pues vamos a seguir dependiendo de lo que vendamos del petróleo, que es muy poco ya, de lo que saquemos en aguacate, en tequila, en cerveza, o que sigamos agregando valor que se va por todos lados por la vía del transporte de enervantes o de psicotrópicos, etcétera, que alimentan más bien otros sectores que no son eminentemente productivos. Entonces, esta lógica de centrarnos la exportación solamente en commodities o en manufacturas ligeras o medianas, pues implica que pues tengamos una dependencia cognitiva y un modelo de esta dependencia de tipo económico cognitiva mucho mayor, porque las brechas se van a agrandar, como lo muestra el trabajo de Piketty, hacia los próximos 50 años, 60 años, y esto nos coloca en una situación muy desfavorable. Creo que ahí las universidades tienen una responsabilidad tremenda, porque somos hoy por hoy las instituciones de producción del conocimiento más importantes de nuestro país o de nuestros países, y que por lo tanto implica, como decía yo al final de mi intervención, un revolucionamiento de la gestión y de la redefinición de los procesos de aprendizaje. Efectivamente, como dice don Domingo Márquez, hay que redefinir los procesos curriculares de integración y de conocimiento hacia modelos de actualización, no solamente de planes y programas de estudio, sino también de transformación de las currículas en la perspectiva de los nuevos procesos cognitivos que, como yo decía, implican la transversalidad, el pensamiento crítico, la creatividad, los procesos colegiados de producción de conocimiento y sobre todo introducir las habilidades del pensamiento del investigador para generar conocimientos y proyectos que tengan incidencia en la sociedad. Esto tiene que ver, por supuesto, de forma definitiva con un compromiso que tenemos como país y como países en América Latina y en otros del mundo, de lograr avanzar en los llamados ODS para el 2030. Sin embargo, desafortunadamente, el grupo de monitoreo de propias Naciones Unidas y de la UNESCO en el tema 4 de educación, prácticamente nos está informando que los indicadores de realización y de alcance mediano en el año 2020, desde el 2017-18 hasta ahora el 2020, más ahora con la pandemia, de logro desde el plano de las políticas y de los actores para alcanzar las metas del tema 4, todos son articulados, los 17 están articulados, pero hablando directamente del tema 4 y del papel de la educación superior, el grupo de monitoreo creado en Incheon, Corea, en 2014-15, para monitorear las metas de los ODS, nos está indicando que no se están alcanzando las metas como queríamos. Que para el 2020, faltando 10 años antes para el cumplimiento de estos grandes objetivos muy destacables, muy loables, muy generosos, muy significativos, por supuesto, a nivel mundial, para nuestros países el logro no está siendo satisfactorio, más bien hay un desarrollo muy pobre, hay poca incidencia
en materia de estos logros. Algunos países han avanzado en unos más, en otros menos, pero en términos generales, el reporte que se nos hace desde UNESCO y desde el propio grupo de monitoreo, denominado genéricamente GEM, nos indica que vamos muy atrasados. Esto implica que si queremos cumplir con los ODS tal como está comprometido por los gobiernos, hay que redoblar esfuerzos, hay que meter más estrategias de transformación por la vía de las universidades y las instituciones educativas en general, y que efectivamente la pandemia y la crisis económica que se nos viene no solamente conduzca recursos hacia materia sanitaria, este es obligado, pero que no dejemos de perder de vista que la educación sigue siendo una prioridad fundamental para el logro no solo de estos objetivos, sino para lograr la sustentabilidad de nuestras sociedades. La licenciada Vanessa Joachim continuará con las preguntas, doctor Didrikson. Muchísimas gracias, doctora. Perdón por el inconveniente de hace rato. Problema técnico. Tenemos aquí varias preguntas, tanto en el chat de aquí del Zoom como del Facebook, donde también se está transmitiendo. Una de ellas dice, ¿cómo superar la probable disminución de recursos en investigación en las universidades, considerando que se podrían focalizar en la mitigación de la pandemia del COVID-19? Bueno, efectivamente, ya para el presupuesto 2021 tenemos 12 universidades en una situación crítica, tan crítica que no solamente tienen una crisis fiscal interna, sino prácticamente una imposibilidad para pagar los salarios y las prestaciones de fin de año. Esta situación hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Yo sé que hay una voluntad interna en la Comisión de Hacienda, donde Anuyes y los rectores de estas universidades están trabajando. Se requieren alrededor de unos 60,000 millones para paliar este gran hueco del déficit presupuestal para el 2020, para fines del 2020 y 2021, lo cual significa un gran esfuerzo nacional que yo espero que sea correspondido en la práctica, como lo hemos recomendado, hacia sobre todo estas universidades que padecen. Son unas 15, es decir, casi la mitad del total de universidades públicas estatales, y que, por supuesto, pues el escenario implica que hay una disminución de la capacidad de producción de proyectos en materia de ciencia y tecnología o de reacción hacia problemas fundamentales derivados de la pandemia y de la crisis social y económica. Hacia otras universidades esto no es igual. Hacia la UNAM, el Politécnico, la UAM y otras universidades han logrado más o menos mantener el mismo nivel de presupuestal con ciertos incrementos ligeros, sin embargo, pero que nos permiten seguir manteniendo las capacidades de ciencia y tecnología como lo estamos haciendo. Ha habido, yo sé, una polémica bastante fuerte y conflictiva respecto de las políticas recientes de CONACYT sobre la desaparición de los fideicomisos, pero ahí, como lo reiteramos, y yo no soy agente de gobierno, siempre soy un investigador que estoy bien informado, los recursos van a ir a las universidades y van a ir a los investigadores. Entonces, ahí se ha armado toda una polémica falsa de fake news, diciendo que a ningún investigador de las universidades privadas se les va a dar nada, se les va a recortar todo, que va a haber, y no es cierto, simplemente se está revisando los fideicomisos porque hubo tremendas irregularidades, entre otras ya lo dijo la propia directora del CONACYT, se invirtieron miles de millones de dólares en investigación e innovación para empresas transnacionales que no lo requieren, que en lugar de que ellas invirtieran en capacidades de ciencia y tecnología para nosotros, invirtieron con recursos propios y las ganancias se fueron a otro país para reclutar a sus propios investigadores y científicos. Ya tenemos los datos de que con las ganancias producidas, con los recursos propios en investigación y desarrollo de estas empresas transnacionales, pudieron contratar más investigadores e innovadores en sus propias empresas en sus países. Entonces, esto es una locura. O
Nosotros estamos invirtiendo para que la agregación en valor en ciencia, innovación y tecnologías la tengan en otros países, y nosotros estamos invirtiendo en ciencia y tecnología para estas empresas. Esto se tiene que terminar. Debemos de orientar los recursos hacia la soberanía científica y tecnológica de nuestro país. Y eso es lo que se está haciendo. Va a tardar porque tenemos años de corrupción y de malos manejos, pero pues ya por ley se está estableciendo. Entonces, sí vamos a tener dificultades, yo no las oculto, en el 2021. Va a haber recursos recortados, va a haber nuevos requerimientos cualitativos de definición de evaluación de los proyectos. Yo soy miembro de las comisiones de evaluación de los programas nacionales estratégicos de ciencia de frontera y de las cátedras, y estamos evaluando proyectos súper interesantes de gran incidencia social, y se están metiendo miles de millones de recursos para estos proyectos, pero redefiniendo la orientación de los mismos, no solamente hacia la producción científica de carácter teórico o básica, sino también hacia proyectos que tengan incidencia social en materia de desarrollo local, comunitario, y de atacar los grandes proyectos, atacar los grandes problemas nacionales, como son hoy día sanitarios, de pobreza, de desigualdad, de inequidad, de género, de sustentabilidad, y hacia allá están orientando las prioridades. Muchísimas gracias, doctor. Hugo Ojeda nos plantea, Ken Robinson dice que el sistema educativo es anacrónico y acusa a las escuelas de matar la creatividad. Partiendo de estas afirmaciones, ¿cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, hoy por hoy tuvimos 3 sexenios donde se intentó una reforma educativa que nunca ocurrió. Entonces, imagínense, tenemos casi 20 años de padecer un deterioro constante, la obsolescencia de los aprendizajes, con demostraciones, con las pruebas PISA, que yo no sé para qué las contratamos con la OCDE, donde se fueron ahí bastantes millones de pesos, tan solo por contratar una prueba donde los ponían en el último lugar de todos los países de la OCDE por deficiencias en lectoescritura, en razonamiento matemático, en comprensión de textos, etcétera, etcétera. Yo no sé para qué pagamos si los investigadores de nuestro país tenemos los datos que decimos, tenemos uno de los peores sistemas educativos del mundo. No porque los mexicanos seamos tontos o incapaces de aprender, sino simplemente porque no ha habido las reformas consecuentes para mejorar los aprendizajes, la calidad de la educación, la equidad en su ingreso, para que no haya tanta desigualdad. No ha habido durante los últimos sexenios. Hoy apenas se está emprendiendo una reforma educativa que eso intenta hacer. Yo ya lo he señalado con toda claridad, con el hecho de que tengamos una nueva ley de educación del tercero constitucional, una nueva ley de educación superior o de materia de ciencia y tecnología, como también está ocurriendo hoy en día en el debate en Argentina. Este es un tema crucial también para los chilenos, ya que ganaron la creación de una nueva constitución. El tema educativo se va a poner como una de las prioridades sustanciales de la reforma constitucional en Chile, y como las reformas que se están haciendo en otros países, por ejemplo, de manera inicial en Colombia, siempre y cuando haya cambios, o en Bolivia cuando ahora ocurra ya el cambio fundamental, o en propio Ecuador el próximo año que haya el cambio de gobierno. El tema educativo ya está poniéndose al frente de las nuevas prioridades, y esto implica repensar todo el sistema educativo. Hoy por hoy tenemos un sistema que efectivamente no conduce al desarrollo de la creatividad, al pensamiento crítico, a la transversalidad, a la equidad de género, evitar la violencia y el acoso escolar, o a la desigualdad en el ingreso en materia de educación superior, media superior y superior. Ahí tenemos unas brechas impresionantes. Las tareas que se nos vienen enfrente en materia educativa son inimaginables. Acabamos de inaugurar, por ejemplo, el Consejo Consultivo del PRONAEDU, del Programa para la Mejora Continua de la Educación, en el cual yo me han incorporado como miembro honorario, y estamos poniendo el énfasis en que si no pensamos de manera prospectiva, si no pensamos
en articular estrategias de transformación, prácticamente no vamos a mejorar ni se va a cualificar nuestro sistema educativo ni socialmente ni desde el plano de la equidad. Entonces, somos muy conscientes de que tenemos una gran crisis, grandes deficiencias, no solamente en México, en América Latina. Si yo les diera los datos de lo que ocurre en algunos países de Centroamérica, del Caribe, o incluso en zonas enormes de Brasil, que es el primer país que tiene el mayor crecimiento de investigación de ciencia y tecnología y en doctorados, y aún así las zonas de desigualdad están por abajo de México, por ejemplo, en materia de acceso de los segmentos del grupo de edad escolar correspondientes, porque en los últimos años pues no se ha podido revertir las condiciones de desigualdad que existían en país tan grande, tan poderoso, tan fuerte como lo es Brasil o el propio Argentina, que tiene dificultades también para salir de la crisis que les dejaron los años del presidente Macri. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Domingo Márquez. ¿Qué opina del movimiento STEAM? ¿De quién? El movimiento STEAM. ¿Cuál es el movimiento STEAM? De Science, Technology and Mathematics. Bueno, esta es una tendencia mucho más vinculada a las nuevas modas de los paradigmas sobre todo de carácter tecnológico, que enfatizan que los segmentos del mercado laboral están prefiriendo aquellos perfiles de egreso que tengan bases de conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El punto de vista de nosotros es que no es así. Esta es una perspectiva efectivamente de escenario tecnocrático. Lo que nosotros estamos desarrollando es un escenario en donde la ciencia y la tecnología está articulada a las humanidades y a las ciencias sociales. Es de mucho mayor de articulación e integración. Un científico, un ingeniero que no tenga una perspectiva humanística, social, en la lógica de la producción de los conocimientos, es un tecnócrata. Está al servicio de una empresa y lo que quiere es agregar valor para la obtención de ganancias de esta empresa. Lo que nosotros queremos sacar son ciudadanos democráticos con pensamiento de igualdad, con humanismo, con una cultura integral, que sepan disfrutar de la vida, de su sexualidad, con equidad, con respeto al otro y al género, que tengan capacidad intercultural de saber lo que son las otras culturas, que tengan, por supuesto, pensamiento matemático, abstracto, conocimientos de ciencia y tecnología, pero sin la perspectiva cultural de un desarrollo de una ciudadanía integral, pues de poco sirve formaciones como las que estamos planteando, que implican revolucionar currículas, trascender en las perspectivas de simplemente un conocimiento de carácter utilitario o tecnocrático. Son sin duda tendencias y corrientes que predominan en algunos segmentos, sobre todo en la empresa privada, digamos, tienen su derecho, están bajo su responsabilidad, pero desde la perspectiva de la universidad pública, las universidades nacionales y desde la lógica de una política de Estado, estamos procurando escenarios de mayor integralidad y ciudadanía. Muchas gracias. Y en este sentido, otra de las preguntas que nos plantean es, ¿qué hacer para impulsar el pensamiento crítico y la escritura para la difusión de la ciencia y la tecnología? Bueno, eso es fundamental. Por ejemplo, en el Programa Nacional Estratégico en el que yo estoy participando en CONACYT, se llama PRONACE, Programa Nacional Estratégico para la Educación con Inclusión y la Paz. Y en el centro de estos proyectos estamos privilegiando el desarrollo de la lectoescritura y de las capacidades para desarrollar estas habilidades fundamentales. Una persona que carece de habilidades en lectoescritura, pues no puede defender sus derechos humanos en lo general, porque si no puede entender lo que lee, no puede escribir lo que quiere transmitir, pues prácticamente estamos conculcando la posibilidad del ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, decimos la prioridad de la lectoescritura en el desarrollo de las habilidades tempranas, pero también desde la educación superior. Si no son esta una prioridad, estamos fallando en la lógica de la currícula básica fundamental.
Y yo digo, no es solamente desde los primeros años de educación, de la educación inicial, sino también lo puedo subrayar en términos de la educación superior y hasta de posgrado. Porque conocemos que nos llegan estudiantes donde les pedimos en licenciatura o aún en maestría y doctorado que hagan un ensayo, que desarrollen un resumen de un texto, que hagan un análisis crítico de un autor, o que desarrollen una plataforma conceptual y la describan, y hasta tienen faltas de ortografía, tienen problemas de comprensión lectora, tienen problemas para redactar, para incluso comunicarse de una manera clara, sintética, con contundencia, con una articulación e integración de conceptos con una verbalización debidamente rica. Entonces, incluso yo, como le he sugerido, hasta en la educación superior nosotros tenemos que rearticular las habilidades y capacidades de la lectoescritura, porque efectivamente en educación superior no tienen que saber mamá va al mercado o decir A, E, I, O, U, ¿no? En la educación superior también tenemos que redefinir la currícula para que las capacidades de lectoescritura sean a nivel superior, más complejas, pero desde la perspectiva de un aprendizaje permanente. Porque esto significa que tenemos que entender que la práctica de la lectoescritura no es una actividad donde decimos, pues yo ya acabé de aprender. Yo espero por lo menos, con todas las deficiencias que usted está notando que tengo, nunca dejar de aprender a hablar, porque siempre puedo yo seguir aprendiendo a comunicarme, a expresarme con mayor claridad, a ser más sintético, a hacer más agradable mi charla, a hacerla más definida, conceptualmente más clara, etcétera, etcétera. Ojalá que hasta que me muera no deje yo de aprender a comunicarme, a expresarme. Igual en la escritura, ojalá yo siempre pueda alcanzar mayores niveles de mi capacidad para transmitir un conocimiento determinado, con claridad, síntesis, creatividad, etcétera, cuando escribo artículos o hago libros, etcétera, etcétera. Son aprendizajes de carácter permanente, aún y cuando ya nos sintamos que somos académicos con muchos años de experiencia. Muchas gracias, muy importante esto que nos dice, siempre continuar aprendiendo. Toda la vida. Y una última pregunta, doctor. Nos preguntan, ¿qué hacer en estos tiempos críticos en las carreras o programas de estudios donde las prácticas de laboratorio son necesarias para la formación de los profesionistas? Tremendo problema. Estamos hablando de la mitad de las carreras. Bueno, creo que del 100%, porque aún en sociología, ciencias sociales, humanidades, etcétera, se requiere la práctica, se requiere el colegiado, la comunicación entre los actores, la articulación de grupos de trabajo, de redes, de ir al trabajo comunitario, de desarrollar que la tesis que yo estoy planteando conceptualmente tenga algún sentido en su relación con un problema X de la realidad, de las comunidades, etcétera, etcétera. Esto se acrecienta, por supuesto, donde las carreras tienen que tener prácticas de laboratorio, de talleres, como parte de la formación fundamental. ¿Qué tenemos hasta el momento? En los más de 100 días que llevamos confinados, estas habilidades prácticas que generan un aprendizaje desde la práctica se están perdiendo. Ya tenemos documentado por ejemplo, hay un estudio que salió más o menos hace un mes de la UNESCO CEPAL para toda América Latina, en donde dice con toda claridad que en el tiempo de la pandemia que se lleva, se han perdido habilidades, destrezas, capacidades cognitivas, prácticas y de un aprendizaje significativo por el confinamiento, por la no comunicación, la presencialidad, porque nosotros aprendemos no solamente en el aula, sino cuando salimos a recreo, cuando estamos con otros colegas, vamos a congresos, interactuamos con otras personalidades, otros investigadores, aprendemos siempre en la práctica. Entonces, esto, cuando no ocurre,
pues te genera otro tipo de habilidades. Por ejemplo, bueno, estas habilidades que tenemos ya que tener para estar interconectados, para manejarnos bien en las plataformas, para estar todo el tiempo apantallados, bueno, sin duda implica tener el desarrollo de otras habilidades, que antes no las teníamos, ¿no? Porque ahora llevamos ya 100 días comunicándonos, dando conferencias, haciendo cursos, etcétera, etcétera, en un mundo plano. Pero sin duda, Leonidas Castillo tiene toda la razón, hay que preocuparse de esto, vamos a tener que, al regreso, en las situaciones que organicemos la nueva complejidad, yo no le llamo la nueva normalidad, yo le llamo más bien que el regreso a la presencialidad va a ser muy compleja, la nueva complejidad, tengamos prioridades en la currícula, en la docencia, en la enseñanza, donde volvamos a poner la práctica y, como Palek correctamente dice, un aprendizaje con servicio, un aprendizaje con práctica, un aprendizaje con sentido de la realidad, de la incidencia, de la interculturalidad, de la equidad, que efectivamente nos redefina las posibilidades de una educación integral y significativa. Esto es un tema crucial que en el regreso o desde ahora hay que pensarlo cómo lo vamos a enfatizar en la nueva complejidad a la que nos estamos metiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y esas serían todas las preguntas que tenemos. Pues muchas gracias. Bueno, pues bueno, gracias a la licenciada Vanessa Guachín por esta coordinación de preguntas y gracias también al doctor Axel Didrikson por darnos este espacio y tiempo para dar respuesta a las preguntas de nuestros asistentes. Bueno, me gustaría agradecerle al doctor Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por habernos acompañado también el día de hoy a este webinar. Bueno, de hecho, con quien ya estamos coordinándonos para llevar a cabo la firma de esta alianza global que les ha comentado la doctora Palma, y pues muy pronto también les tendremos noticias al respecto para hacer este evento también con todo el protocolo y poderlo compartir con todos ustedes. Me gustaría cederle ahora la palabra a la doctora Adriana Palma y al maestro Cuellar para que nos hagan favor de hacer el cierre de este evento y entregarle pues al doctor Didrikson un reconocimiento pues en esta manera de en línea como lo estamos haciendo ahora, y agradecerle al doctor nuevamente por su intervención y esta gran conferencia y webinar. Adelante, doctora Palma y maestro Cuellar. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor Didrikson, porque en estos webinars, claro que se tiene que comentar sobre cuál es la perspectiva que hoy nos aqueja, pero mucho más importante es encontrar cuáles son las alternativas de solución a toda esta problemática que hoy se nos está presentando. Entonces, nos es muy claro cuál es la dirección que usted nos está indicando, sobre todo con las investigaciones que se están generando rápidamente a dichos resultados, y estas alternativas que sean las mejores que se elijan, porque esta cuestión de pandemia no es que nos traiga situaciones nuevas, lo que nos deja es la evidencia de los problemas que ya nos aquejaban. Entonces, esta solución tiene que ser de una forma mucho más rápida. Tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser innovadores, tenemos creativos y tenemos que ir forzosamente con la ciencia para que nos permita avanzar de forma contundente, como ya lo mencionaba. Así es que muchísimas gracias, doctor Didrikson. Siempre un honor y de verdad no sabe cómo aprendo de usted. Muchísimas gracias. Además de ser un gran amigo, de verdad, todo mi admiración para usted de trabajo profesional y como gran persona humanista que es. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muy agradecido. Pues yo me sumo a las felicitaciones, doctor Didrikson. De hecho, fueron puntos por demás importantísimos para el futuro próximo de la universidad. Debo confesarles que entré tarde a esta reunión porque precisamente estaba discutiendo con varios directores, sobre todo del área 2 del conocimiento en la UNAM,
los que tenemos las ciencias químicas, biológicas y de la salud, el tema precisamente de las prácticas creativos, eso no es sustituible nada. Con un buen video, con una plática excelente, no. Tiene que haber la vivencia directa y lo vemos cotidianamente. Yo soy veterinario y yo les puedo dar un curso teórico de horas, pero si los alumnos no, como decimos coloquialmente, meten las manos, que es donde existe el aprendizaje real, no va a servir. Y surgen retos importantes. La creatividad, el esperar esto, que esta pandemia no va a terminar. Esto ocurrió seguramente cuando alguna vez la humanidad padeció influenza, hace no sé cuántos cientos o miles de años, nos tuvimos que acostumbrar a esto, y esto va a ocurrir y lo vamos a tener siempre. Pero lo que sí debemos es generar en lo que nos corresponde las estrategias, y esto que decía Verónica, que es muy importante. Esto evidencia lo que teníamos de problemas, y los evidencia y las agrava los problemas. Pero debemos salir adelante, creo que con este tipo de espacios académicos, este tipo de eventos y estas opiniones de gente tan calificada como usted, doctor, nos va a dar precisamente la creatividad y lo que debemos hacer para tomar en las manos y realmente contribuir al destino de muchísima gente. Nada más nosotros tenemos en este momento en nuestras manos, en la FES Cuautitlán, el destino de 17,000 personas. Esto se vuelve una responsabilidad muy grande y esto nos sirve muchísimo, aporta la solución de muchísimos problemas. Muchas gracias nuevamente, doctor, y esperemos verlo más. Usted ya puso por ahí, le puso a Palek y a la FES Cuautitlán un reto de otro tema tan interesante, y lo vamos a retomar desde luego que sí. Muy agradecido, doctor, y mucho gusto en saludarlo. Para no salir de la costumbre, una constancia digital, pero en su momento, y sería un placer entregársela personalmente en momentos que permitan, su constancia, y le pido a la doctora Verónica Palma que me haga favor de que ella sea la portavoz de la entrega de esta constancia. Bueno, pues muchas gracias, doctor. UNAM, desde FES Cuautitlán y Palek, le otorgamos este reconocimiento y un agradecimiento muy, muy grande. Formación de Investigadores Palek 2020 otorgan la presente constancia al doctor Axel Didriksson Takayan Nagy por su participación en el webinar La investigación, prioridad de hoy. México, 30 de octubre del 2020. Y bueno, pues firma el doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz como director general de FES Cuautitlán, representando a la UNAM, y una servidora, presidenta internacional de Palek. Muchísimas gracias, doctor Axel Didriksson, por este conocimiento y por estas alternativas que nos ofrece. Y antes que nos despidamos, quisiera cederle la palabra al doctor Orestes Cachay, que es un honor también que nos acompañe, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Así es que si nos hace favor, doctor Cachay. Gracias, Verónica. No sabes lo que me he perdido, la disertación de Axel. Me hubiera gustado estar desde un comienzo para compartir experiencias, conocimientos en la parte de investigación. Gracias, Verónica, por la invitación. Yo acabo de terminar un consejo universitario y estaba que entraba y salía para ver, pero ya estoy llegando al final. Desearle a Axel Didriksson el mayor de los éxitos. Tú no sabes cómo a través de Palek, una alianza estratégica muy significativa para nosotros, nos ha permitido hacernos una cohesión con muchas universidades del mundo, con las universidades nacionales inclusive. Somos 51 universidades, ya más de 35 están en responsabilidad social y están siguiendo el camino de lo que es Palek. Yo creo que te debes sentir muy fortalecida, Vero, porque ves que un sueño de tu esposo se hace realidad, no solamente en casa, sino hacia afuera. Y que
hoy día te sientas ese compromiso de seguir siendo el semillero de esa parte humanitaria, de ver las cosas con más humanismo, inclusivo para toda la población, los ciudadanos que más lo necesitan. Y ahora con esta pandemia del COVID-19, con mayor razón todavía, aumentada la pobreza, la extrema pobreza, es decir, a todos nos ha afectado, ¿no? Así que Axel, tendremos otra oportunidad de entrevistarnos, conversar contigo, no va a ser la primera ni la última, estaremos viéndonos en próximos compromisos. Muchísimas gracias, Vero, y a nombre de la comunidad sanmarquina, un saludo profundo por San Marcos desde Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Cachay. Y bueno, pues justamente preparándonos para nuestra alianza global, sí. Estas grandes universidades, Cátedra UNESCO. No te olvides que es el aniversario de... Así es que, pues muchas gracias por este gran webinar, por este inicio de los trabajos formalmente para esta alianza. Y bueno, pues enhorabuena para cada una de nuestras instituciones y aún mejor en favor de la humanidad. Ojalá que nuestros esfuerzos se vean verdaderamente no solamente sembrados, sino cosechados muy pronto, porque así lo requiere pues este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Vero. Adiós, Mari. Adiós, Gracias. doctor Axel. Doctor Cuellar. Gracias. Mario. Gracias, Paquito. Ángeles. Adiós. Gracias. Hasta luego, Doctor señor. Orestes. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. No dejen de consultar nuestro nuevo sitio web y consultar nuestras redes sociales para todo este tema de cursos y los descuentos que les hemos ofrecido. No me resta más que dejarles un abrazo a la distancia, desearles un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Que tengan excelente tarde para todos.